o la sangre de algún animal como la morcilla, estamos consumiendo el hierro en su forma ferrosa. Por eso, ¿cuál es el tratamiento para una anemia por falta de hierro? Sulfato ferroso. Esa es la forma ferrosa. Pero luego se ingresa y cambia a su forma férrica o ferrina y luego a su forma de depósito o almacenamiento, que es la ferritina. Y como decía Francisco, si hay mucho hierro también hay que eliminar, no se puede guardar todo. Y más o menos se excreta 0,6 miligramos de hierro al día. Esa es la forma, ¿no? Hasta ahí todo clarito, ¿no? Clarísimo. Eso. ¿Quién ayuda a que se absorba esto? La bilirrubina tiene algo de degradación para que se reabsorba, ¿no? Un poco de transferida. Ferroso para Não, eu tomo antes, depois do suco. Sim. Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, muy claro. De aquí por lo menos va a entrar una pregunta de hierro, sí o sí, o ferrina, o algo. Acá hay un que a resposta é ferritina e um que a resposta é ferrina, nada ¿Tú disso. sabes? La ferrosa es la forma que adquiere el hierro en la hemoglobina. La hemoglobina está en forma ferrosa. Aqui é minha filha que você tem. Já tomou sulfato ferroso? Já? Coisa de ferro. Pronto, já Doutor, passando aprendi mais sobre imunologia aqui do que no semestre todo. Que ferro. Ahora, esto lo vamos a ver Niñas, silêncio, niñas. en el capítulo 70 vamos a ver esto, pero cuando un glóbulo rojo se muere, se murió. ¿Qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina se va a transformar en bilirrubina. ¿Alguna vez se preguntaron de dónde viene la bilirrubina? ¿De dónde es? De los glóbulos rojos muertos que han dejado libre su hemoglobina. De ahí viene la bilirrubina. Pero eso lo vamos a ver en la... Fisiopatología. No, en fisio, pero en el capítulo 70, cuando veamos Ah, porque hígado. é fisiológico, sí. Eso, en fisio 2 lo van a ver, ¿no? Luego nos habla un poco de enfermedades. Bilirrubina, ¿no? Glóbulo rojo muerto y su hemoglobina se convierte en bilirrubina. Anemias. ¿Cuántos tipos de anemia? Nos habla de algunas evidencias. Uno, anemia por pérdida de sangre. Es el mismo, ¿no? Tras una hemorragia rápida nos dice que el cuerpo comienza a generar más glóbulos rojos, pero estos no tienen el suficiente hierro, ¿no? Esa es una anemia por pérdida de sangre. Anemia aplásica. ¿Qué significa aplasia? A ausência de medula óssea. No. ¿Saben qué significa plasia, no? Sí. Van a escuchar en patología neoplasia, displasia, metaplasia, hiperplasia, hipoplasia, muchas plasias, anaplasia. Plasia significa división. División. A significa Sin división. sin división. Pues la anemia aplásica es cuando la célula madre no se divide. La célula madre de la médula ósea por algún motivo no se está dividiendo. ¿A qué se debe la aplasia? Sobre todo radiación, intoxicaciones químicas, ¿no? Han debido escuchar que las personas que trabajan en las plantas nucleares tienen aplasia medular. Antes, ¿no ven? Los años 60, los médicos que hacían radiografías tenían aplasia medular porque usaban mucha radiación los aparatos, ahora ya no. Anemia megaloblástica, ya vimos, ¿a qué se debe? Falta de vitamina B12 y el ácido fólico. Listo.
Anemia hemolítica. ¿A qué se debe la anemia hemolítica? Ah, eu sei isso aí. Hay dos causas. Por ejemplo, alguna vez se hicieron un golpe bastante grande y se volvió morado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvió morado? Claro, te dan un golpe y vuelve Azul, morado, azul. Roxo, ¿Por qué se vuelve de ese color? porque machuca a membrana basal, o endotélio. No. Se rompieron vasos sanguíneos y la sangre salió de los vasos. ¿Qué pasó con esos glóbulos rojos? ¿Están vivos o muertos? Muertos. Muertos. Salieron de la sangre y se murieron. Eso se deve llama bilirrubina. hemolisis. Lisis, destrucción. Hemo, sangre. Esos glóbulos rojos han muerto. Esa es la anemia hemolítica. Cuando hay un paciente politraumatizado, cayó de la moto, ¿dónde está morado? Aquí, 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 en todo lado. ¿Va a sufrir de anemia? Sí. ¿Qué tipo de anemia? Hemolítica. Não há outro tipo de E a cor é por causa da hemolítica. bilirrubina, então. Claro, esta anemia hemolítica, como han muerto, aumenta la bilirrubina. Por eso se vuelve verde, ¿no? Y luego amarillo. Ahora, esa es una causa. La otra causa es una hereditaria, donde el mismo sistema inmune mata glóbulos rojos. ¿Qué es eso? Hemólisis también, ¿no? Perfecto. Ahora, Ah, isso aí, essa anemia hemolítica, a segunda causa aumento das bilirrubinas, não é isso? claro, aumenta la bilirrubina. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene anemia? ¿Aumenta o disminuye el gasto cardíaco? Diminui, cara. Aumenta, porque o cara tá com anemia e o organismo está acelerando, porque não está tendo. Mas se você tá com anemia, você não tá Mas peraí, a anemia ela diminui a resistência periférica e aumenta o gasto cardíaco. No tanto así. La sangre, mientras más glóbulos rojos tiene, ¿es más densa o más líquida? Mais tem, Más mais densa. densa. Mientras menos glóbulos rojos tiene, más líquida. En la anemia, ¿cómo va a estar la sangre? ¿Densa o líquida? Líquida. Por lo tanto, fluye más rápido y aumenta el gasto. Vai dar aula no próximo ¿Por período. qué? Porque la sangre está muy líquida, no tiene hemoglobina, no tiene glóbulos rojos, fluye más rápido É y porque aumenta el gasto. a gente confundiu volemia com anemia. Com anemia. Eso. Ahora, ¿qué es la policitemia? Aumento de los glóbulos rojos. Es lo contrario a la anemia, ¿no? En la anemia hay pocos glóbulos rojos, en la policitemia hay muchos. Hay de dos tipos. La secundaria. La secundaria es fisiológica. ¿Qué quiere decir? Si yo le hago un hemograma a Víctor, va a salir con más glóbulos rojos que si estuviera en Brasil. Eso es policitemia. ¿Pero por qué tiene más glóbulos rojos? ¿Porque está enfermo? No, por la altura. Entonces es una policitemia fisiológica, es normal, ¿no? Está compensando. Eso se llama policitemia secundaria. Ahora hay otro de policitemia. La policitemia vera, o también llamado policitemia verdadera. Si Víctor se quedara en la playa en Brasil, ¿tendría que tener policitemia? No, porque está a nivel del mar, hay más oxígeno, no tendría que compensar nada. Pero hay personas que nacen con una enfermedad hereditaria que no importa dónde estén, siempre van a tener más glóbulos rojos. Por eso se llama policitemia verdadera. Tienden a tener un hematocrito de más o menos 60 o 70%. Ahora, ¿qué le hace la policitemia al gasto cardíaco? La anemia aumentaba el gasto cardíaco. La policitemia, sí y no. Disminuye porque es más viscosa. Pero como es más viscosa, Tem que trabalhar mais. dilata las arterias. Y cuando hay dilatación de arterias, aumenta el gasto cardíaco. Pero nos dice que al final, como es más viscosa, disminuye. Como dilata, aumenta, al final queda normal.
O sea que no varía casi nada del gasto cardíaco en la policía. Y con eso terminamos ese tema. Ahora, vamos a ver un poco de los leucocitos. ¿Cuántos glóbulos rojos había en 1 milímetro cúbico de sangre? Más o menos 5 millones, ¿no? 5 milhões a 5 milhões. ¿Cuántos glóbulos blancos creen que hay? Ah, deve haver 1 milhão. 1 millón, dice Marcia. ¿Quién da más? Os glóbulos blancos? Sí. Não, Glóbulos rojos hay 5 millones. muito. E os Glóbulos glóbulos blancos é bem menos. 1 millón, dice. Não, é menos. Os glóbulos blancos é menos. Ele não falou da infecção. É menos, gente. Ele falou da infecção que tem que passar um monte para depois. Nos dice que casi 7.000. Aí é mais. Poxa, No 7 millones, 7.000. agora entendi o que eu disse errado. Imagínense, muy poquito, ¿no? De 5 millones Pouquíssimo. a 7.000 es muy poquito. ¿Eh? Entonces hay más o menos 7.000 por cada milímetro cúbico, también llamado microlitro. Y hay que todavía repartirse los diferentes tipos de glóbulos blancos. De esos 7.000, más o menos el 62% van a ser neutrófilos. ¿No? Quiere decir unos 4.000. 2% van a ser eosinófilos. De 0,4 a 1% van a ser basófilos. Macrófagos o monocitos, más o menos el 5%, y los linfocitos van a ser más o menos el 30%. Si en el examen les pongo, los linfocitos son los segundos glóbulos blancos más numerosos de la sangre. Ah, verdadeiro. Verdadero. Porque Los va a primeros, ser neutrófilos. Los segundos, linfocitos. Entonces, más o menos así va a ser el examen, ¿no? Em nome de Jesus, doutor, não precisa nem da prática, só do seu exame. Y las plaquetas, más que todo, llegan más o menos a 300.000. Como ven, hay hartas plaquetas, ¿no? Pero lo vamos a estudiar así. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? ¿Cómo se generan los leucocitos? Ya vimos. Algunos de la serie mieloide. ¿Cuáles son de la serie mieloide? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos. ¿Cuáles son de la serie linfoide? Linfocito T, linfocito B y las natural killer. Hasta ahí nos vuelve a explicar eso, ¿no? Pero nos dice que no solo se forman en la médula ósea. Estos glóbulos blancos también se pueden formar en órganos linfoides, como cuál: vaso, timo, amígdalas y ganglios. No solo se forman en la médula ósea, como los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se pueden formar en el vaso también, pero en algunas carencias, no de forma natural. Vida de los leucocitos. Los leucocitos más o menos están horas en la sangre, de 4 a 8 horas. Y van a ir a algún tejido. Y en el tejido van a vivir de 4 a 5 días. Entonces, aquí tenemos un glóbulo blanco. ¿Por dónde está? Está yendo por la sangre. ¿Qué célula será esta, Marcia? Que está indo onde? Esta de color café. ¿Qué célula es? Esta. Color café. ¿Qué célula es? Este es un vaso sanguíneo y estas serían las células endoteliales. Es el dibujo que siempre les hago, ¿no? Ah, na verdade. ¿No? Estas serían las células endoteliales. Cuando están en la sangre, ¿cuánto tiempo está un glóbulo blanco?
De 4 a 8. A 8 horas. Y después de las 8 horas, ¿qué hace? ¿Dónde se va? Un tecido de 4 a 5 horas. ¿Dónde se va? Ya digamos 4 a 5. Después de 5 horas, ¿dónde se va? A un tejido. De 4 a 5 días. Y fíjense cómo está saliendo hacia el tejido. ¿Qué está haciendo para salir? Transporte. Se está apretando y está saliendo por un espacio. ¿Cómo se llama a este proceso? Transporte. Diapedesis. Diapedesis. Entonces, si les pregunto, ¿mediante qué proceso un glóbulo blanco migra a un tejido? Ya, pero- Por diapedesis. ¿Cómo es la diapedesis? Entre dos células endoteliales hay un pequeño espacio y sale por ahí. Pues de esa manera. Y cuando llega al tejido se quedan días, 4 días, 5 días, 6 días, dependiendo cuánto de vida tenga. Entonces, ¿se entendió más o menos? Ahora, ¿qué será la quimiotaxis? ¿Qué es la quimiotaxis? Quimio es sustancia química. Taxis, atracción. Atracción. Por ejemplo, aquí hay una bacteria. Esta bacteria va a generar una sustancia tóxica. Y algunas sustancias tóxicas son como un imán para los glóbulos blancos. ¿Qué está pasando? Están siendo atraídos. Eso es quimiotaxis. ¿Pero qué ha sido la quimiotaxis? Atracción por alguna sustancia química. Por ejemplo, ¿qué ejemplo nos da el libro de sustancias quimiotácticas? Toxinas de las bacterias, productos de los propios tejidos inflamados y el complemento. Más adelante les voy a explicar qué será el sistema del complemento. Entonces, ¿qué había sido la quimiotaxis? La atracción por alguna sustancia química. Ahora, si recuerdan algo de histología, ¿qué generaban los macrófagos? O los basófilos. Los basófilos generaban factor quimiotáctico de eosinófilos y factor quimiotáctico de neutrófilos. Francisco, ¿qué crees que hace un factor quimiotáctico? Fator quimiotáctico. Sí. Ah, não sei, vai lá no... Un factor quimiotáctico causa quimiotaxis. ¿Qué crees que hace el factor quimiotáctico de eosinófilos? Atrae eosinófilos. ¿Qué crees que hace el factor quimiotáctico de neutrófilos? Atrae neutrófilos. Entonces, ¿qué hace el basófilo? Atrae neutrófilos, atrae eosinófilos. ¿Mediante qué? Factores quimióticos. Entonces, ¿qué ha sido la quimiotaxis? Atracción por alguna sustancia química. Fácil, ¿no? Puede ser toxina de un virus, puede ser productos de la inflamación, puede ser el sistema del complemento o algunos factores que generan células como los basófilos. Fagocitosis. ¿Qué células fagocitan? Por excelencia, dos: neutrófilos y macrófagos. ¿Qué diferencia hay entre un neutrófilo y un macrófago? Les voy a presentar algunos de estos. Doutor, quimiotaxis, quem é a célula que é essa? Atrae químicamente Mas las quem são as células? basófilos. ¿Qué célula es esta? Un macrófago. ¿Qué forma tiene su núcleo? Forma de un riñón. Vamos a decirle un riñón. Este es un neutrófilo. ¿Qué forma tiene su núcleo? De un corazón. Pulmões. Tiene 3 lóbulos. 3 lóbulos. Es trilobulado. Parece baço, parece baço.
Este es un basófilo. ¿Cómo tiene su núcleo? Bilobulado, tiene 2 lóbulos, ¿no? El eosinófilo, también 2 lóbulos unidos por una pequeña fibra de cromatina. Por eso estos glóbulos blancos también se les llama polimorfonucleares, porque tienen núcleos de diferentes formas. Polimorfonucleares. Entonces se llaman granulocitos o también se llaman polimorfonucleares. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el macrófago y el neutrófilo? El macrófago forma de riñón. El neutrófilo trilobulado. ¿Cuál es más grande? El macrófago. ¿Cuál es más pequeño? El neutrófilo. Por eso nos dice que el neutrófilo puede fagocitar hasta 20 bacterias. ¿Pero cuántos crees que fagocita el macrófago? Hasta 100 bacterias. Esa es la diferencia. ¿Quién fagocita más? El macrófago. ¿Quién fagocita menos? El neutrófilo. ¿Será la única diferencia? No. La otra diferencia es que el neutrófilo, cuando fagocita, se muere. Fagocitó y se murió. El macrófago fagocita y sigue vivo. Esa es otra diferencia. Francisco, ¿qué preferiría ser, neutrófilo o macrófago? Porque fica vivo. Macrófago, ¿no? El neutrófilo se muere. El macrófago sigue vivo. Después igual va a morir, ¿no? Pero vive Vive mais. mucho más tiempo, ¿no? Y puede decir soy macrófago y todos los respetan un poco más que a los neutrófilos, ¿no? Ahora, una vez que estos fagocitan, ingresó una bacteria. A esto se le llama fagosoma. La bacteria cuando está dentro de la célula se llama fagosoma. Y si recuerdan que tenía este neutrófilo, muchos gránulos. El macrófago también tenía gránulos. ¿Cómo se llamarán estos gránulos? Lisosomas. ¿Qué tienen los lisosomas? Tienen peróxido de hidrógeno. Tienen hidróxido libre. Tienen grupos oxidrilo. Cada uno de estos productos derivados del hidrógeno y del oxígeno son destructores. Esto destruye todo. ¿Alguna vez usaron agua oxigenada para las heridas? Ese es peróxido de hidrógeno. ¿Qué le hace a su piel? Burbujas. Pero después, ¿cómo está su piel? Un poco blanco y medio quemado. Quema el ácido o el peróxido de hidrógeno. Una vez en el anfiteatro queríamos arreglar un preparado y lo pusimos en agua oxigenada 4 horas y se destruyó. El agua oxigenada destruye todo. Entonces viene el lisosoma y se une con el fagosoma y de esa manera destruyen a la bacteria. Pero primero la fagocitan, luego le añaden peróxido de hidrógeno, hidrógenos libres, iones oxidrilo y se murió la bacteria. A esto se le llama fagosoma digestivo o en digestión, ¿no? Listo, hasta ahí quedamos hoy, nos vemos en la siguiente clase.